¿A quién molesta acá? A nadie, sí. A nadie molesta. La asumiste nomás, Carlos. La asumiste. El padre de Sarmiento. Hemos pasado a la cuestión simplemente en qué consiste, porque esta aparece en contra de lo dicho en la 14, aparece esta referencia al alma humana. En la 14 habla del alma vegetal y del alma sensitiva o el alma animal. Y dice que estas almas en todos sus actos dependen de los órganos corporales. De manera que es lógico que cuando el cuerpo se corrompe, cuando entra en disolución, el alma vegetal y el alma animal desaparecen. En contra, el alma humana tiene una subsistencia en sí misma. ¿En qué se funda esta subsistencia? ¿Cuál es el dato observable que nos permite en alguna medida admitir que esa subsistencia no repugna al conocimiento, no repugna a la razón? Es decir, que sea perfectamente posible que el alma humana sobreviva a la corrupción del cuerpo, por lo menos en aquel acto que parece ser que la distingue de los actos corporales. En el vegetal y en el animal todos los actos dependen pues de la corporalidad. Por esa razón, cuando la corporalidad se corrompe, cuando no hay más cuerpo, el alma desaparece. Pero en el hombre, en el ser humano, hay un acto que no depende de la corporalidad. Fíjense que esto, por supuesto, es una inferencia racional, una deducción pura y exclusivamente fundada en el razonamiento, no en la observación de los hechos. Pero un razonamiento, cuando está bien llevado sobre los hechos mismos, puede admitirse la conclusión que extrae el razonamiento. Por eso nosotros en el comienzo de nuestras clases hablábamos de los distintos tipos de saber científico. No todos los saberes propiamente científicos, los saberes cabales, terminan o concluyen en la observación de fenómenos, pues hay algunos de ellos que se fundan puro y exclusivamente en inferencias de tipo racional. Estas inferencias, si están bien hechas, tienen su valor, que es en el alma humana lo que a nosotros nos permite suponer de que hay en ella un acto que escapa a la corporalidad, que está más allá de la pura corporalidad, y es el acto del conocimiento, no del conocimiento sensible, porque el conocimiento sensible está adscrito totalmente a la corporalidad. Conozco las cosas que veo, que oigo, que palpo. Indudablemente todo ese saber está dependiendo de la sensibilidad, y la sensibilidad depende en su ejercicio de los órganos del cuerpo, que son los que me permiten ver, los que me permiten oír, los que me permiten palpar, los que me permiten de alguna manera este contacto físico con las cosas. Pero penetrar en la interioridad de una esencia, descubrir la inteligibilidad que está más allá de la materia, eliminando todos aquellos elementos materiales que impiden la observación de la inteligibilidad pura,
este acto de abstracción y este acto de, diríamos, extraimiento de la estructura inteligible por medio de la inteligencia, da la impresión, muy justa, de que es un acto puramente espiritual, de que es un acto que no se realiza en un órgano corporal, y por ende es un acto independiente de la corporalidad. Y esto es lo que ha hecho pensar siempre de que al corromperse el cuerpo, este acto puede hacerse, puede realizarse, puede subsistir. Esto ya está en Aristóteles. De manera que nosotros no precisamos precisamente de la fe para admitir que el alma puede ser inmortal. Ahora, ¿cómo esta inmortalidad se da con prescindencia del cuerpo? Es algo de lo cual nuestra razón no puede decir casi absolutamente nada. No podemos saber. Es un misterio para nosotros. Y aquí es donde nos encontramos siempre frente a esa posibilidad de evaluar el misterio. En la clase pasada hicimos un esquema que conviene que lo repitamos, porque nos permite entender mejor todos estos movimientos tal como son considerados en esta biología de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Decíamos que el ser vivo tiene tres movimientos fundamentales: el crecimiento, nutrición, reproducción. Que esos tres movimientos propios del ser vivo son observables por la experiencia sensible y no por una experiencia precisamente ayudada por una serie de aparatos que permiten prolongar la vista, el tacto, lo que fuere, sino por la experiencia natural, a ojo de buen cubero, como diríamos en castellano. Esta experiencia a ojo de buen cubero nos permite observar estos tres hechos. Y al mismo tiempo que observar estos tres hechos, nos permite observar que estos hechos se realizan de una manera coherente, ordenada. Es decir, que estos tres hechos están gobernados por un principio que los dirige y que hace que estos hechos no se produzcan al azar. Se producen según un ritmo, según un orden, según, diríamos, una precisión de carácter orgánico. Y esto es lo que hace suponer que todos estos hechos están regidos por un principio único, al cual tradicionalmente se le llamó alma. Fíjense que generalmente cuando uno entra a veces en discusión con ciertos gnósticos que tienen una formación bastante precaria, pero con una formación sacada de cualquier lado, que creen que el alma, que uno se hace la idea de que el alma es algo, qué sé yo, que tiene que ver con los fantasmas, que tiene que ver con alguna otra cosa así, un poco extraña y supersticiosa. La idea de alma es una idea biológica. Aristóteles la trata precisamente en su Perísige cerca del alma, que es un tratado de biología aristotélica. Y esta idea biológica aristotélica no está lejos de muchos biólogos tratadistas modernos que la consideran dentro, diríamos, de todos aquellos aportes que la observación más moderna puede traer con respecto a las características de los movimientos propios del alma, los movimientos anímicos. Es decir, que el aristotelismo no está muerto tampoco en la biología moderna, que actualmente subsiste y que hay muchos, diríamos así, cultores del pensamiento biológico moderno que retornan a algunos principios propios de la biología aristotélica. En el vegetal todos estos movimientos se dan, como decíamos nosotros, formalmente en el vegetal. Y explicamos este término diciendo, una cosa puede estar dentro de otra virtualmente, formalmente o eminentemente. Está virtualmente cuando está en potencia.
El árbol en la semilla está virtualmente contenido. El hombre en la unión de los gametos está virtualmente contenido. Formalmente, cuando está con todas aquellas perfecciones que corresponden a su naturaleza. Y todas las perfecciones que corresponden a la naturaleza de estos movimientos, crecimiento, reproducción, diríamos así, nutrición, están dados en el vegetal formalmente. Pero en el animal están contenidos todos estos movimientos en un conocimiento que, diríamos, los perfecciona intrínsecamente. Hace que estos movimientos adquieran la perfección de este principio nuevo, que es el conocimiento sensible. Entonces, en el vegetal, en el animal, todos estos movimientos serán intrínsecamente perfeccionados por el conocimiento sensible. Este conocimiento que hace que el animal pueda cambiar el ámbito en el cual busca su alimentación por otro que le sea más favorable. El vegetal lo puede. Donde está, queda, y si el ámbito le es hostil, perece. El animal se busca otro ámbito y esta búsqueda puede ser más o menos amplia según sea la naturaleza de este animal. En orden al crecimiento habíamos visto que el vegetal crece, pero de una manera pura y exclusivamente cuantitativa. Tanto mejor es un vegetal cuanto más grande, más desarrollado, más robusto es el ejemplar del cual el vegetal es un espécimen. En el animal, además de este crecimiento cuantitativo que se da en él según la especie y que puede ser más o menos favorable al desarrollo de la vitalidad, digo, porque a veces hay animales que con razón de la atrofia de algunos de sus elementos crecen desmesuradamente y son ineptos para el verdadero servicio de la especie. No son animales bien hechos, fuertes, capaces de subsistir en un ambiente hostil. Por eso el animal, junto al crecimiento físico, tiene un crecimiento, diríamos así, en la destreza de su especie. Un principio de educación al que le llamamos adiestramiento y que también nosotros lo podemos percibir en el hombre. Nosotros nos adiestramos para muchas cosas. Educarse ya tiene un sentido mucho más espiritual y profundo, pero el adiestramiento a veces uno se adiestra para escribir a máquina, se adiestra para manejar una ametralladora, se adiestra para manejar un automóvil. Son adiestramientos que pueden repercutir en la educación, en la medida en que el hombre es capaz de utilizar todas aquellas cosas que robustecen su voluntad, que robustecen de alguna manera aquellas virtudes propias del ejercicio del espíritu. Pero hay que distinguir aquí entre lo que es propio del adiestramiento y lo que es propio de la educación. En el animal hay adiestramiento, como hay al mismo tiempo en sus preferencias eróticas, hay, diríamos, un comienzo de selección, un comienzo de eros. En el hombre todos estos movimientos se encuentran también integrados por la fuerza del espíritu, de su razón. Aquí es donde nosotros habíamos hecho nuestra primera anotación. Esta fuerza del espíritu perfecciona intrínsecamente estos movimientos, les da un sentido espiritual. Por eso decíamos que el hombre no se nutre como los animales. Entra siempre en el acto de nutrirse una serie de exigencias de carácter estético, de carácter religioso o de carácter espiritual que hacen que este movimiento pura y exclusivamente vegetativo se inscriba en una serie de exigencias que nacen del espíritu. Y esto es natural en el hombre, porque aquellos que dividen la naturaleza del hombre y la separan de su espiritualidad, pues indudablemente están introduciendo una dicotomía, están introduciendo dentro del hombre una distorsión que no es humana.
En el hombre lo humano es lo que de alguna manera responde a las exigencias de su espiritualidad. Por eso decíamos que es más humano estar vestido que estar desnudo. ¿Por qué? Porque en el hombre hay una exigencia en el uso del vestir. La de poner de manifiesto aquellos aspectos de la personalidad o de la corporalidad, que ustedes quieren llamarlos, que más representan la vida del espíritu, como el rostro o las manos. Por eso diríamos así, hay en este sentido, en cuanto uno hace un estudio de las modas más espirituales que otras, y hay modas más, diríamos así, sensuales, que tratan de alguna manera de exaltar más los aspectos puramente animales de la belleza o de la perfección humana que aquellos otros que son más de signo espiritual. Yo aquí no entro en estas cosas que tienen mucho que ver con el erotismo humano y que en alguna medida, diríamos, hay que ver que tienen también su sentido. No entramos en la discusión de esto, pero es indudable que uno se enamora de una mujer por lo que aquello que muestra, ¿no? Y de alguna manera sí es atraído por las cosas que muestran y que son puramente y exclusivamente corporales. No es de extrañarse que el amor que despierta sea un amor puramente físico y un amor puramente sensual, y que no haya en este amor nada de lo que hace efectivamente aquello que constituye el verdadero amor humano, que es también espiritual, y que está, diríamos así, en esta relación que se da entre un hombre y una mujer, que no es nunca una relación puramente física, sino que es una relación física y espiritual al mismo tiempo, en que las exigencias espirituales son muy importantes de tener en cuenta. Por eso en el hombre lo natural en su relación con la mujer es que obedezca a las exigencias espirituales de su naturaleza auténtica. No es natural el acoplamiento puro y exclusivamente animal, epidérmico, superficial, de dos seres que se juntan a veces ni siquiera saben por qué y de qué manera lo hacen, sino que es precisamente aquella unión que surge cuando satisface todas las exigencias de la vida espiritual del hombre. Satisface sus exigencias en materia personal, sus preferencias personales, sus gustos por el diálogo personal con la otra persona, que es muy importante. Por eso generalmente los hombres y las mujeres se casan dentro de un ámbito social parecido, por la educación, por la forma de conversar, de hablar, de vestirse, de estar parada, todas esas cosas que están dichas a veces hasta en el tango, pero con tanta expresividad que es cierto, porque todas esas cosas se distinguen. Por eso, generalmente, el casamiento supone siempre una predilección genética que tiende al desarrollo de ciertas preferencias, de ciertos atavismos. Aquello de que, en fin, cierto, hoy día se habla de discriminaciones raciales, pero estas discriminaciones se hacen siempre, naturalmente y efectivamente. Alguien se casa en el ambiente en el que está acostumbrado. Y como dicen los cocoliches, ya se ven, dicen, me gusta esa mujer porque como la tomamos. Dice, está hecha como era mi madre, porque cada uno va buscando en el ambiente esa misma cosa, esa misma hábito, esos mismos usos, esas mismas costumbres, que son las que ha respirado en su casa. Y si no son las que ha respirado en su casa, pues pronto uno encuentra un ámbito que lo rechaza, un ambiente en el cual no se encuentra cómodo. Y no se encuentra cómodo porque no responde a todas aquellas exigencias que el espíritu humano impone y asegura. Por eso hay siempre en el casamiento una selección, y esta selección va provocando elementos de distinción en el orden social. Así. Muy difícil que un imbécil se case con una mujer que sea muy inteligente, salvo
casos en los que no entramos a considerar, medios patológicos, en que esa mujer prefiera precisamente al imbécil, en razón de que es imbécil. Así Juan Jacobo Rousseau, que era un hombre muy inteligente, se casó con una muchacha que estaba de servicio en la pensión donde él vivía, que no sabía leer ni escribir y que tuvo que enseñarle incluso hasta las horas, casi no conocía. Pero en él había unas ciertas deficiencias de carácter erótico que son las que le hicieron preferir esto. Era tímido, pero tímido de una timidez, diríamos, un poco patológica. Necesitaba esa especie de animalito, que es el que estaba cerca. Le diré una cosa, porque he leído unas cosas más que han salido últimamente sobre Rousseau, que este animalito no era tan inocente como parecía, y que de ninguna manera era una imbécil. Una mujer limitada, rústica, pero no era de ningún modo una tonta, como a simple vista puede parecer. Hay algunos datos allá que los historiadores, siempre amigos de mirar por el ojo de la cerradura, han observado, han visto y han acreditado de manera tal de que hoy la defensa de la inocencia de esta muchacha no es tan importante como era hace años. De cualquier modo, decíamos, cuando el espíritu interviene en estos movimientos, el espíritu hace a estos movimientos partícipes de esa condición que es propia del acto espiritual, la libertad. Sobre lo cual, si bien hemos hablado en la clase anterior algo, conviene siempre decirlo, porque sobre esto hay conceptos completamente absurdos y raros. Hoy hay dos palabras que están completamente desacreditadas en el lenguaje diario: autoridad y libertad. Se toma por libertad, qué sé yo, el hacer su antojo. Fíjense que en castellano la palabra antojo tiene una acepción bien clara. Yo hago mi antojo cuando sigo la impulsión, que puede nacer de mis pasiones, que puede nacer de mis impulsiones más ordinarias y más animales que se pueda pedir, seguir su antojo. La libertad es cuando uno no está determinado por naturaleza para un fin tal, sino que uno puede o no realizar ese acto, ese objetivo. Generalmente el acto espiritual, entre el que el más común es el acto del conocimiento, es un acto libre. Yo no estoy llevado naturalmente a conocer, como estoy llevado naturalmente a respirar. Es decir, hay en mí un movimiento que me lleva al conocimiento. Y este movimiento es una apetencia de carácter espiritual. Pero yo puedo o no realizarlo. Puedo o no entender el teorema de Pitágoras. No estoy obligado a entenderlo. Puedo no entenderlo. Por eso siempre es conveniente que en todos estos actos en los cuales aparece el espíritu, conviene que obedezcan a una exigencia de tipo autoritario. Porque a veces lo que me impide entender el teorema de Pitágoras es mi pereza, es mi incapacidad para ponerme a estudiarlo. Y acá viene este otro aspecto de nuestra educación y de nuestro desarrollo dialógico, que es la necesidad de una cierta, diríamos, coacción por parte de la sociedad sobre nosotros. Si el hombre no está libre en la sociedad y impedir todo, entonces esto es una estupidez completa, absoluta, que tiene precisamente esa única virtud, la de ser una imbecilidad total, porque no responde a ninguna cosa natural. Cualquiera que tiene hijos, que sabe cómo se crían, sabe perfectamente de que el elemento coactivo debe estar obrando en la sociedad, siempre, para que el hombre no se disloque, para que no se deje llevar por la impulsión inmediata, primaria, que es generalmente la de la naturaleza caída, y se abandone. Entonces, la única manera de retenerlo en su ámbito es que la sociedad, los que están interesados en que su desarrollo sea sano y sea bueno, lo coaccionen, lo movilicen, lo impulsen. Es aquí donde aparece la exigencia y la necesidad del elemento autoritario.
Perdónenme que haga alguna referencia, pero por ejemplo cuando las autoridades de la Iglesia actualmente declaran la libertad religiosa, están indicando de que entonces no hay una verdad religiosa. Supóngase que alguien declarara la libertad en materia matemática, salud. Cada uno puede pensar que 2 y 2 son 6, 7, 8, 10, 15, 20, cualquier cosa. No existe esa libertad. No existe esa libertad casi en ninguna de las ciencias en las cuales hay ciertos elementos que forman parte indiscutible del acervo científico. Y que el aprendiz debe aprenderlo, naturalmente. Si no existe una autoridad, diríamos así, capaz de ejercer su magisterio en el terreno de la Iglesia, bueno, entonces cada uno es dueño de pensar lo que se le dé la gana en materia de religión. Pero si esa autoridad existe, si esa autoridad se da, si esa autoridad lo ha tenido siempre la Iglesia Católica, ¿por qué no lo va a ejercer? ¿Cómo puede decir que el hombre es libre de autoridad? Es claro que hay un hecho. El hecho es que yo puedo rechazar las verdades religiosas y puedo aceptar cualquier herejía, cualquier otra verdad que no sea una verdad religiosa. Es decir, puedo aceptar una religión corrompida o una religión a media o una ideología religiosa como es el Islam o una religión a medias como es el judaísmo. Puedo aceptar cualquiera de esas cosas y rechazar la verdadera religión. Pero si la autoridad que es depositaria de la religión verdadera declara que se es libre frente a las verdades religiosas y no que se tiene la obligación de entenderla, de estudiarla, de comprenderla para seguirla, porque eso está fundado en la autoridad divina y viene de la autoridad divina. Indudablemente esta es una defección del magisterio. Es una defección a la vista. Fíjese que generalmente cuando nosotros nos proponemos reemplazar el magisterio, no somos el magisterio. En este momento el magisterio flaquea y nosotros lo único que le pedimos al magisterio es que no flaquee, que ejerza su autoridad y que le ejerza en el verdadero sentido que debe ejercer. Y una de las cosas para ejercer esa autoridad es no hacer una declaración falsa, como es la de la libertad religiosa, de que todas las religiones son igualmente aceptables ante los ojos de Dios. Porque entonces yo estoy declarando que Dios no ha hecho ninguna religión, y que la religión no es ninguna cosa que proviene de Dios, sino que es una invención puramente humana. Y en materia de invenciones humanas, tanto da una como otra, como cualquiera. Saco a colación esto para advertir este hecho, ¿cierto? La libertad es una condición del acto espiritual. Es una condición que hace que el acto espiritual pueda intervenir en todos estos movimientos de dos maneras, regulándolos, llevándolos al perfeccionamiento que el espíritu exige o permitiéndolos, corrompiéndolos, desviándolos de su fin. El hombre que hace de la nutrición una finalidad en su vida, indudablemente corrompe el acto nutritivo. Lo desordena. Y este desorden puede ser mucho. Esa chica que quiere ser flaca a toda costa y que se enferma por ser flaca, indudablemente está corrompiendo su acto nutritivo. ¿Por qué? Porque está actuando mal. Está actuando de una manera desfavorable al desarrollo de su salud. Lo mismo que un hombre que come demasiado. Y que en tanto come demasiado, diríamos así, interrumpe o entorpece el desarrollo bien claro de su inteligencia y de aquella facultad que le ordena ser señora de todos sus movimientos. No hablo del erotismo porque el erotismo es lo que está más cerca de la mentalidad humana, del cerebro, de la imaginación. Y por eso el Don Juan es el hombre que está persiguiendo siempre una sombra. Yo he tenido oportunidad de conocer
amigo así con grandes aficiones a las conquistas amorosas y que, claro, tenían su experiencia. Una experiencia que son las experiencias, diríamos así, un poco satánicas, que pueden tener los hombres en lo que respecta a las inclinaciones caerizas de la naturaleza. Pero son hombres que en general no conocen nunca a la mujer. ¿Por qué? Porque han variado tanto, siempre están en persecución de aquella que yo no sé cuál es, pero siempre es la otra, nunca es la que tienen. Y en la medida en que siempre es la otra, están llevados por un espejismo, están llevados por una ilusión, están llevados por algo que está más en la imaginación que en la realidad. En la realidad está esto, fulana, tal, esa. Insistir en el amor de Dios, porque es lo que nos aconseja San Pablo, porque muchas veces no se encuentra con los problemas así que suelen suscitarse entre los matrimonios. ¿Qué le dice? San Pablo dice una cosa que es muy cierta, a pesar de que él era soltero y de que de ninguna manera tuvo experiencias de matrimonio. Entonces, hay que creer a su mujer. Pero como no es que la vea, eso fundamentalmente, propóngase eso en su cabeza y basta. Y pierda de vista, digamos, todo lo demás, porque eso es lo que en alguna manera le va a permitir entrar, porque la mujer es muy sensible al amor del hombre y a ese cariño que el hombre puede sentir por ella. Es una cosa que les hace que la unión entre el hombre y la mujer sea más exitosa, que si uno está pensando en otras cosas o está pensando en desarrollar esa personalidad que se siente frustrada por la presencia frustrante del otro. Todas las presencias son siempre frustrantes, las de los hijos también, si alguno los va a pensar de alguna manera. Y de alguna manera todas esas presencias suponen obligaciones, suponen deberes, suponen ataduras, que son las que lo ligan a uno a la existencia. El hombre que se queja de todas esas ataduras, de todos esos deberes, de todas esas obligaciones, es como un árbol que se queja de tener raíces y de estar arraigado a la tierra. ¿Qué pretende? Convertirse en un tronco que de alguna manera vaya a parar al aserradero. Parece ser que sí, porque el hombre es eso, está sujeto a todas esas cosas, a todas esas raíces existenciales de las cuales vive. Aparición entonces, la inmersión del espíritu en todo esto es una inmersión que puede ser perfeccionante y que puede ser también frustrante. Hipertrofia o atrofia los sentidos. El espíritu puede actuar de estas dos maneras en función precisamente de su libertad. Y no les hablo del crecimiento humano porque el crecimiento humano tiene una relación fundamental, inmediata, con el conocimiento. El hombre crece no en la medida en que va adquiriendo un saber de erudición cada vez más vasto y amplio, ¿no? Sino en la medida en que va conociendo aquellas cosas en función de las cuales tiene que vivir. El hombre verdaderamente culto, o la mujer verdaderamente culto, es aquella que lleva una vida práctica, diríamos así, ajustada a las virtudes propias que de alguna manera desarrollan su personalidad. Y estos son conocimientos, saberes. Yo me acuerdo siempre de una vieja en mi casa, una vieja cocinera, analfabeta, de padre y madre. Venía ya de varios analfabetos de generaciones, pero que tenía una formación cristiana, que la había recibido no sé de dónde. Me acuerdo que siempre nos decíamos entre nosotros a veces, ¡qué desgraciado, mirá! Entonces, desgraciado no le diga, desgraciado es el diablo, que ha perdido la gracia de Dios. Entonces nos daba una lección así, más o menos de catecismo, que nosotros no entendíamos porque nos habíamos hecho a la buena de Dios. Y de ninguna manera estábamos en condiciones de apreciar todos esos conocimientos que esta mujer recibía de la tradición. Paisano lujanero que llegaba a casa era más bruto que un bozal. Él llegaba a casa y saludaba, Ave María Purísima, decía siempre. Y por ahí había alguno que sabía la contestación, sin pecado consabido, pero la mayor parte decía, cántenlo mal, ojalá no terminen de marcanear con esto. Pero él sabía, y de alguna manera, diríamos nosotros, eso estaba actuando en él. El hombre verdaderamente culto es aquel hombre que posee
esta jerarquía promovida por los valores auténticos que una tradición religiosa le impone y le da. Y él es el que tiene y los vive y los practica y de alguna manera llega en él. Y se comporta siempre y en todo momento de acuerdo con esos principios que forman parte de su vida. Estos serían entonces la forma en cómo el espíritu obra sobre los movimientos fundamentales, tanto vegetales como animales, en el hombre. ¿Qué introduce el cristianismo en todo eso? ¿Qué es lo que trae? ¿Recuerden ustedes? Si se acuerdan de una de las cartas de San Pablo habla siempre del injerto cristiano. Y esta palabra es una palabra que de alguna manera da una idea adecuada de lo que es esto. Santo Tomás, cuando expone todos estos pensamientos, los va exponiendo en su sentido analógico. Hay una analogía, a veces, entre ciertas formas vitales fundamentales. Y esta forma, este principio de vida nuevo que impone el cristianismo. El cristianismo es como un principio nuevo que se inserta ahora en el alma espiritual y la sobreeleva, la levanta, diríamos así, eminentemente a una participación con la vida divina. Aquí es donde quiero aclarar 2 o 3 conceptos porque a veces no aparecen muy claros. La gracia es un principio vital semejante, análogo a la del alma humana. Con la diferencia que la palabra injerto viene mejor, porque la gracia se injerta en un hombre que ya tiene su alma espiritual. Y en esta alma espiritual viene la gracia a injertarse y a reforzar y dar a su naturaleza un principio de crecimiento que la hace partícipe de una realidad más alta que aquella a la que puede montar el espíritu pura y naturalmente condicionada. La gracia entra en nuestra alma, entra en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad y en toda la impulsividad de nuestro espíritu, a lo que refuerza esa virtud tan poco a veces conocida y tan poco frecuentada, que es la caridad, cabalmente tal. Por medio de la fe conocemos y ampliamos el horizonte de nuestro conocimiento. Por medio de la esperanza, nosotros esperamos recibir precisamente las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera esto refuerza el apetito natural de la voluntad. Y por medio de la caridad aspiramos a ese encuentro con los demás y con Dios, como consecuencia precisamente de esta efusión del alma. Entonces, la gracia es una efusión de un principio sobrenatural que sobreleva todos estos movimientos. La nutrición, diríamos, la propagación, no, el erotismo y también el crecimiento. ¿Qué tiene que ver la gracia con la nutrición? El cristiano se nutre de una manera distinta. Comemos el cuerpo de Cristo. Y al comer el cuerpo de Cristo, incorporamos a nuestra realidad física, fisiológica, natural, la realidad de Cristo. De manera que nuestro propio cuerpo se va haciendo uno con el cuerpo de Cristo que nos nutre. Fíjese que el alimento natural viene de abajo de la naturaleza y sube hacia el hombre. El alimento sobrenatural viene de arriba y sobreleva el hombre hacia el lugar de donde ese alimento llega. Por eso, en el sacrificio antiguo, era el alimento lo que se sacrificaba para participar de la naturaleza del hombre y sobreelevarse hasta el hombre. En el sacrificio moderno, en el sacrificio nuevo,
En el nuevo sacrificio que introduce Cristo, el alimento opera al revés. Viene de arriba hacia abajo y sobreleva y levanta al hombre mismo a la participación física, fisiológica, con la propia realidad de Cristo. Porque uno se preguntaría, ¿por qué Cristo nos ha hecho partícipes de la alimentación de su cuerpo? Este es mi cuerpo, ¿ves de él? Porque es el alimento que levanta. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, en invierno, pero este es el alimento que da la vida eterna. Y este es el alimento que de alguna manera cristifica y hace partícipe de toda la realidad corporal nuestra, de esa realidad sobrenatural de Cristo. En el casamiento cristiano, ese casamiento es ya un sacramento. Misterio tremendo, dice San Pablo. Fíjense que todas estas palabras que nosotros a veces repetimos, que forman parte de la homilía dominical y que de alguna manera escuchamos sin atender nunca los ecos profundos que estas realidades tienen, pasan un poco inadvertidas por esa especie de estado de distracción permanente en el cual vivimos nosotros. Pero el matrimonio constituye un sacramento, y al constituir un sacramento y decir que la unión del hombre y la mujer son como la unión de Cristo y su iglesia, estas no son palabras, no es retórica, no es pura y exclusivamente cuando el político habla de honor, que usted sabe que no lo tiene y que jamás en su vida lo ha cultivado, o cuando habla del sacrificio de aquel que usted sabe que está afanando en este lugar, en el otro, en el demás, allá, de manera tal de que esto es retórica pura, es decir, son palabras que se lleva el viento, pero las palabras dichas en la Escritura no son palabras que se llevan el viento, son palabras que surgen de la boca de Dios, y como surgen de la boca de Dios, al entrar en nosotros, es Dios el que entra en nosotros. Ya de esto hemos hablado en otra oportunidad, pero conviene siempre volver a repetirlo. Nuestras palabras, entre nuestras palabras y nosotros, hay una solución de continuidad. Podemos hablar para engañar, podemos hablar para mentir, podemos hablar para dar una impresión distinta de aquella que realmente podríamos producir si fuéramos más sinceros. Es decir, nuestras palabras no somos nosotros, pero la palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Cristo. Y si nosotros aceptamos la palabra de Dios, aceptamos a Dios. Es Dios el que penetra en nuestra inteligencia y la habita. Y en alguna manera mora en ella. Y obra y actúa sobre ella, permanentemente transformándola. Fíjese que esto no se hace de una vez para siempre, porque un hombre no se santifica así nomás, de entrada. Para esto hay que tener una gracia muy especial, que Nuestra Señora nada más la tuvo. Todos los demás tenemos un trabajo permanente que realizar para poder provocar esta santificación y esta adhesión de nuestra inteligencia a la palabra divina. Adhesión de nuestra inteligencia a la palabra divina, que no se da pura y exclusivamente con la aceptación de la palabra, porque esta palabra está actuando, mora en nosotros, pero mora en nosotros como moran muchos otros conocimientos, luchando contra todas aquellas pasiones que de alguna manera, diríamos, se oponen al crecimiento de esta realidad que es la gracia. No es que uno se resiste a la gracia, se resiste. Uno a veces piensa, ¿por qué Dios nos ha dado a nosotros la gracia? ¿Qué es lo que ha encontrado en nosotros que somos tan remisos a la aceptación muchas veces de la gracia? Que nos resistimos tanto y también en nuestra resistencia. Y sin embargo la gracia está actuando sobre nosotros, sobrelevándonos permanentemente en esta participación con la naturaleza divina. El hombre crece también ahora como cristiano de una manera distinta al que crece el hombre natural. El hombre natural crece a través de su conocimiento. Más amplio y más profundo su conocimiento, cuanto más penetra en la inteligibilidad de las cosas de este mundo y las domina mejor
y logra, diríamos así, de ella un conocimiento más perfecto. Pero el cristiano logra un conocimiento, diríamos así, que lo acerca de manera efectiva y real a la presencia de Dios. Una vieja sumisa, fiel y buena está más cerca de Dios a lo mejor que un verdadero sabio que no ha tenido nunca ese fervor, esa docilidad a las instigaciones del Espíritu Santo. ¿Y esto cómo sucede? ¿Hay en esa vieja una inteligencia especial? No. Pero hay en su alma una docilidad que permite este trabajo de la gracia. Y este trabajo de la gracia es la que nos lleva a una participación más cercana con la naturaleza divina que aquella que puede tener este hombre con toda su cultura, con todo su saber. Yo pienso en un hombre, por ejemplo, como Borges, ¿no es cierto? Sabía 10.000 cosas, tenía una información extraordinaria sobre un montón de cosas, conocía la literatura de todas partes del mundo, pero no tenía fe. Y al no tener fe, diríamos, la vida de él era una vida que estaba llevada a los bandazos. Una vieja cualquiera, creyente, estaba más cerca de Dios que él, y más cerca de ciertas verdades que él no entendía, él las confundía con cualquier otra cosa, porque ya había perdido el rumbo de lo que es verdadero, en función de que manejaba todos estos datos como si fueran unos iguales que los otros, sin tener para ellos el discernimiento de lo que es verdadero y aquello que no lo es. La gracia entonces es una nueva vida que penetra en la realidad humana y la transforma. Y aquí vamos a decir otra cosa para terminar esta conversación de hoy y darle un buen término. Si todas las religiones son iguales, como dice a veces el magisterio de la Iglesia, pues todas tienen la gracia, en todas se da la gracia, y se da la gracia en todas, porque yo sepamos, ni siquiera se habla de la gracia. He leído el Corán, que es un libro que tiene verdades religiosas, sí, están tomadas de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, y ahí son las verdades religiosas. Pero al mismo tiempo es un libro en donde, por ejemplo, la idea o la noción de pecado original no actúa. Tanto que el paraíso, para los musulmanes, es una prolongación de todos los aspectos de tipo sensible. Lo que se prolonga en el hombre no es aquello que efectivamente es espiritual. Lo que se prolonga es lo físico. El hombre va al paraíso a gozar eternamente de las delicias sensibles que el paraíso puede ofrecerle como si fuera un prostíbulo de gran instalación. ¿Qué es eso? Entonces hay aquí una verdad auténtica. Hay una religiosidad que esté fundada incluso en estas verdades naturales, que es que en el hombre lo que sobresale, lo que lo distingue de los demás animales en la espiritualidad, no aparece. No hay eso. Hay una gran efusión de fe, eso sí, pero de esa fe ciega, de esa fe animal, de esa fe en el testigo, al cual ni siquiera se lo discute. Y en el judaísmo, pues el judaísmo que tiene grave esto, es que no ha percibido la presencia del Mesías, lo rechaza. O sea, frente a eso nosotros podemos decir, bueno, ¿Cristo era o no era el Mesías? Y si era el Mesías, era Dios. Indudablemente que si era el Mesías y era Dios, tenía que estar por encima del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era más bien un vehículo, era más bien un instrumento para su aparición. Pero no algo que se le imponía. Los israelitas creyeron al revés, de que el Mesías tenía que venir al servicio del pueblo de Israel y que de alguna manera ponía al servicio del crecimiento y del desarrollo nacional de ese pueblo. Fue precisamente esta idea de exaltación típicamente nacionalista lo que impidió al pueblo de Israel adherir a Cristo. Muchos israelitas adherieron por su cuenta,
personalmente, pero el pueblo organizado, un pueblo, con sus autoridades constituidas, lo rechazó. Y este rechazo significa precisamente en religión el rechazo de la verdad religiosa. No se puede poner esto en la misma situación que el cristianismo. Porque si uno puede decir, no, nosotros no somos mejores por eso que lo que puede ser un judío, que lo que puede ser un maometano, bueno, qué sé yo, Dios sabrá. Pero lo que sí es que la religión es esta. Y que la religión supone precisamente el desarrollo de estas verdades. Y las otras son falsas religiones. No las podemos colocar en la misma posición. No podemos poner, diríamos, en el mismo nivel el trabajo bien hecho de este muchacho que sabe matemática junto con el de este que no sabe un texto y que se ha ligado a un aplazo porque en alguna manera hizo mal todos sus deberes. Se puede poner. Eso es lo que hoy nos lleva a nosotros a destacar en el magisterio de la Iglesia sus errores. No a desconocer el magisterio, nadie dice eso. A destacar sus errores para que rectifiquen, para que de alguna manera se reponga ese magisterio, para que ejerza efectivamente toda la autoridad que le corresponde y le ejerza bien. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y no de ninguna manera pretender corregir, ni pretender reemplazar, ni pretender que uno es desde hoy en adelante el magisterio. Y si alguno me dice, bueno, pero usted al no seguir las indicaciones del Papa, pero sigo las del credo. No se olviden esto, que nosotros creemos, credo in unum Deum Patrum omnipotente in factorem Creator, y desarrollamos todo el contenido de la dogmática en eso que creemos. ¿Para qué se nos hace aprender el credo? Porque eso es lo que constituye el fundamento y el núcleo de la fe. Para el papólatra moderno podría decir, creo en todo lo que dice el último papa. Punto, se acabó. Todo lo demás no interesa, porque entonces todo lo que dice el último papa, esa es la verdad religiosa. Y se acabó. Entonces nos suprimiría muchísimo el credo, habrían simplificado extraordinariamente nuestra responsabilidad frente a la aceptación de la fe. Qué importante. ¿Por qué? Porque hay gente que parece que piensan así, con un poco, digamos, de infantilismo. Pero no es ese el credo nuestro. Repítanlo ustedes mentalmente y van a ver que allí no hay absolutamente ninguna referencia. Hay una serie de verdades que hay que aceptar y que las debe aceptar el Papa, el Emperador, yo y cualquier otro. Porque esas son las que constituyen, diríamos, el aparato de la fe. A eso es lo que hay que adherir y eso es lo que hay que defender. Y cuando no está bien defendido, derriba. Me acuerdo cuando se iniciaron todas estas discusiones en cierta oportunidad, me dice un amigo que tenía razón. Monseñor Lefebvre no obedece al Papa. Le digo, no es así. Usted está equivocado. Lo que dice es que el Papa no defiende la fe. Y el Papa dice que Monseñor Lefebvre no defiende la fe. Nunca lo ha dicho. ¿Por qué? Porque siempre ha defendido la fe. Porque siempre ha estado defendiendo la fe. Él es el que dice que el Papa no la defiende bien. Y que conviene que la defienda bien. Porque esa es su obligación fundamental. Defender la fe. Para eso ha sido designado por Cristo. No para cambiarla, ni para modificarla, ni para trastornarla, ni para confundirnos a todos nosotros. Sino para llevarnos precisamente a la vida eterna. Nada más. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. María. ¿La reciben todos los seres humanos? ¿Cómo? ¿La gracia la reciben todos los seres humanos? No.